Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Hoy les quiero hablar de un fenómeno, una idea que viene de las matemáticas y de la física estadística y que está detrás de muchas de las cosas, de muchos fenómenos que se ven en ciencia y en muchas otras disciplinas que somos de esa manera capaces de entender. Es el fenómeno de universalidad. Quiero partir mostrándoles un video y posiblemente muchos van a reconocer lo que estamos viendo. Me parece que no está sonando la música, pero si no estaría sonando la musiquita. Este es el juego del Tetris, ¿sí? Donde caen estas piezas del cielo y lo que uno tiene que hacer es que tiene que tratar de irlas... Ahí está la música. Tiene que irlas ajustando, ¿cierto? Moviéndolas a la derecha, a la izquierda, tratar de rotarlas de manera que caigan lo más abajo posible. Y lo que se tienen que imaginar acá es que este es un tablero súper grande y en este tablero están cayendo, a lo mejor el jugador se quedó dormido, entonces caen todas estas piezas. Y lo que quiero que se fijen es en cómo va creciendo el borde de este Tetris que está creciendo. Se preguntarán por qué les estoy mostrando esto, y bueno, en parte porque me gusta el Tetris, me encantaba jugar Tetris cuando era niño. Pero les voy a contar por qué. Antes les quiero mostrar otro video. No sé si es evidente lo que estamos viendo, pero lo que estamos viendo es el parabrisas de un auto en una ciudad donde hace mucho frío. Entonces abajo está todo congelado. Y van cayendo estas gotas y de a poco van cayendo por el parabrisas, tocan abajo, se congelan y se unen a este bloque de hielo. Y de nuevo, creo que si usan su imaginación esto se ve un poquitito como el Tetris, ¿no? Son como estos bloques de hielo que son Tetris y que están cayendo y se congelan. Y entonces la pregunta que yo me quiero hacer y que les quiero plantear a ustedes es, ¿podré de alguna manera describir estos dos fenómenos, el borde del Tetris que está creciendo o el borde del hielo que está creciendo de una manera similar? ¿Habrá una manera común de describir los dos fenómenos? Y eso es un poco lo que está detrás del fenómeno de universalidad. Entonces, universalidad es este concepto que les contaba que viene de las matemáticas y viene de la física estadística, donde uno tiene estos sistemas complejos con muchas componentes distintas que están interactuando. Probablemente los efectos son pequeñitos y actúan más o menos independientes, pero son grandes, son complicados y sin embargo lo que aparece es que si yo los miro de la manera correcta tienen un orden y comparten patrones comunes. ¿Sí? Y lo importante acá para poder ver este fenómeno de universalidad es que no lo quiero mirar muy de cerca, no quiero mirar cada pieza del Tetris, no quiero mirar cada pedacito de hielo, sino que los quiero ver de lejos y tratar de ver cuál es el orden que aparece. Entonces, quizás una buena manera de pensar en eso es pensar, por ejemplo, en este líquido que está cayendo, tenemos esta pequeña cascada, y me puedo hacer la pregunta de cómo puedo tratar de describir la manera en que se mueve este líquido. Bueno, el líquido está formado por un montón de moléculas, ¿cierto? Una cantidad gigantesca de moléculas. Y finalmente, más allá de las fuerzas externas a las que esté sujeta este líquido, son las moléculas y todos los choques que tenemos entre distintas moléculas la que está definiendo cómo se mueve este líquido. Pero por supuesto, si yo quiero tratar de entenderlo, no es muy buena idea tratar de mirar cada una de estas partículas, ver cómo chocan y seguirle la pista a cada partícula por separado. Eso se hace completamente intratable y no es la buena manera de hacerlo. Entonces, lo que hacen los científicos es que tratamos de abstraernos de los detalles y mirar este líquido como un todo, ¿sí? Y tratar de encontrar ecuaciones físicas o ecuaciones matemáticas que se pueden usar para describir cómo se mueve este líquido. Y lo bonito es que estas ecuaciones no son únicas para el agua, sino que, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una taza de leche donde cayó algo, quizás una galleta hizo que salga la leche hacia afuera. La leche es un material distinto que el agua, ¿sí? No son las mismas moléculas. Sin embargo, finalmente el comportamiento que vemos es el mismo. Son las mismas ecuaciones las que están describiendo cómo se mueve esta leche al saltar con esta pequeña cascadita. Ahora, el tipo de problemas de universalidad que a mí me interesan y en los que yo trabajo son aquellos que están inmersos en la teoría de probabilidad, lo cual significa que tienen aleatoriedad debajo. Entonces, una manera quizás clásica de pensar en aleatoriedad es lanzar una moneda. Pues aquí estamos haciendo el experimento de lanzar una moneda, en este caso de 500 pesos, y quiero contar cuántos sellos y cuántas caras me salen. Sí, entonces, una cosa que podría hacer para contarlo es simplemente sumo 1 cada vez que me sale sello, resto 1 cada vez que me sale cara, y me quedo en este caso con esta suma que me da más 1, que me dice que me salió un sello más que una cara. Ahora, para observar universalidad en el sentido que yo les estaba contando, lo que tengo que hacer es lo que quiero ver a gran escala. ¿Sí? Entonces, quiero repetir este lanzamiento muchas veces. Y para hacer eso, puede ser una buena idea cambiar un poco la perspectiva. ¿Sí? Entonces ahora lo que me quiero imaginar es que en vez de estar lanzando moneditas, lo que voy a hacer es que voy a tener una pelotita que cae del cielo y pega en estos pins. Y cada vez que cae, salta a la derecha con probabilidad 50% y a la izquierda con probabilidad 50%.
Y de esa manera, por ejemplo, cuando salto a la derecha corresponde a un sello, cuando salto a la izquierda corresponde a una cara, y una vez que veo a dónde cayó la pelotita, con eso le seguí la pista a cuántas caras y cuántos sellos me salieron. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho esto? Es que ahora me puedo imaginar, por ejemplo, que tengo un tablero súper grande, ¿sí? Con muchos pins que están cayendo, y entonces tengo una pelotita que cae de muy arriba y corresponde a lanzar muchas monedas. O, incluso, puedo imaginarme qué pasa si tiro muchas pelotitas a la vez. Y si uno hace eso, lo que observa es esto acá que se conoce como un tablero de Galton, donde tengo esta pelotita que está cayendo, ¿sí? Pero son muchas a la vez, y lo que quiero hacer es fijarme cómo se ve el patrón de estas pelotitas abajo al correr. Y el video que les muestro ahora son 3 realizaciones distintas del mismo experimento. Y en estas realizaciones, si se fijan, bueno, hay pequeñas diferencias entre una y otra, pero básicamente lo que estamos viendo es la misma curva. ¿Sí? Esta curva en amarillo que aparece aquí en las 3 repeticiones con este tablero de Galton. ¿Sí? Y quizás algunos lo van a haber reconocido, pero esta curva se conoce como la famosa campana de Gauss, o la curva de Gauss. Tiene una fórmula explícita que escribí ahí. Acá la grafiqué, ¿cierto? Y si se fijan, es la misma que está tomando la distribución de estas pelotitas que cayeron por este tablero. Ok, esto es muy bonito, pero esto no es exactamente universalidad. Lo que es universal acá es que esta misma curva nos aparece en muchos otros contextos. Entonces, por ejemplo, puedo repetir un experimento similar, pero en vez de lanzar monedas, puedo lanzar dados. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es que estoy imaginándome, esta es una simulación de que lancé 30 dados, o 30 veces el mismo dado, y quiero ver la suma de las caras. ¿Sí? Entonces, puedo después repetir el experimento muchas veces y puedo hacerme la pregunta, ¿cuántas veces me salió 100? ¿Cuántas veces me salió 110 al sumar? Y si hago un gráfico de barras de esta manera, otra vez veo esta misma curva de Gauss. ¿Sí? Entonces, esto aparece en muchos contextos como este, cada vez que quiero sumar efectos pequeñitos que son independientes. Y después hay algunos ejemplos que ya son más aplicados, si quieren. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero mirar la distribución de las alturas de la población chilena, por ejemplo, en un cierto segmento de edad? Entonces voy a tener gente que es más pequeña, gente que es más alta, y si la pongo toda esta en un gráfico, voy a ver algo así. Por supuesto, ese no es un gráfico real, pero lo que voy a ver es que esta distribución se ve de nuevo como esta campana de Gauss. Y un fenómeno relacionado y súper relevante es que este fenómeno, el de universalidad que les estoy contando, que técnicamente se conoce como el teorema central del límite, está en la base de la estadística. Entonces, para imaginárselo, podemos pensar en que hay una elección y tenemos encuestas que nos dicen que a lo mejor un candidato va a sacar 52% y el otro va a sacar 48%. Y la manera en que esto se hace, la manera en que se modela, es que me puedo imaginar que a lo mejor el candidato A es cara y el candidato B es sello y uno tiene mayor probabilidad que el otro o algo así. Y después el encuestador nos dice que hay un 5% de margen de error. Entonces, la manera en que están midiendo ese margen de error es de nuevo apelar a esta curva de Gauss y a ver qué tan bien se está ajustando lo que ellos están observando con la predicción teórica y en base a eso poder decirnos cuánto debiéramos confiar en lo que estamos viendo. Hay muchos otros ejemplos, en muchos contextos donde aparece esta misma curva de Gauss. No les voy a mostrar más explícitos ahora, sino que les voy a pedir que nos abstraigamos un poquitito más. Y lo que quiero volver a las monedas y quiero imaginarme ahora qué pasa si es que en vez de yo simplemente lanzar 5 monedas y contar cuántas caras y cuántos sellos me salen, lo que ahora quiero hacer es que quiero pensar que voy a seguir la trayectoria, le quiero seguir la pista a cuántas monedas me iban saliendo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor acá primero me salió 1, después me salió 1, después me salió menos 1, 1, y tengo esta trayectoria. ¿Sí? Y ahora la quiero mirar de lejos, por lo que les contaba antes, quiero tratar de mirarlo como a gran escala. Entonces, imagínense que hacemos como un zoom out así súper grande. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es que estoy repitiendo este experimento, pero por mucho tiempo. Y lo que veo es esta curva, esta especie de curva aleatoria, extraña, que está trazando esta partícula. Y este es el límite que uno ve cuando miro desde muy, muy lejos. Y es algo que se conoce como el movimiento browniano. De nuevo, lo que está detrás de generar esta curva extraña sigue siendo la curva de Gauss, pero es como una especie de versión dinámica de esta curva de Gauss. Esto se conoce como el movimiento browniano, y por supuesto, lo bonito es que aparece de nuevo en muchos contextos. ¿Sí? Un ejemplo es el de mirar el precio de una acción o de algún activo financiero. ¿Sí? Entonces, estos son 2 curvas arbitrarias que saqué de Google. El de arriba es el precio del Bitcoin durante el último año, el de abajo es el precio del cobre en dólares durante la última década, y si la miran se ve súper parecida a la simulación que les estaba mostrando antes.
La manera en que se estudian este tipo de procesos en economía y en finanzas, de nuevo, tienen a este movimiento browniano y de alguna manera la curva de Gauss detrás de manera súper esencial. Hay muchos otros ejemplos en física, en biología, que no tengo tiempo para contarles. Les quiero contar uno más, que quizás es un poco más reciente. Entonces, ahora les puedo contar que no todas las imágenes que les he mostrado, algunas, no son reales, sino que las generé usando uno de estos modelos de inteligencia artificial generativa. Que a lo mejor alguno ha jugado, que uno a ChatGPT o algo del estilo, uno le da instrucciones y te tira una imagen. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Y la manera en que estos modelos funcionan es que toman una imagen que es puro ruido y la transforman lentamente, de una manera muy astuta, en la imagen que uno pidió. Y lo que está detrás, de nuevo, es una cierta ecuación diferencial estocástica, que suena complicado, pero hay un movimiento browniano que nos está ayudando a lentamente pasar del ruido a la imagen y de la imagen de vuelta al ruido. ¿Sí? Así que realmente esto aparece en todos lados. Ahora les pido, recordemos esta animación que les mostré con el puntito que estaba trazando una curva. ¿Sí? Teníamos el puntito que se movía, avanzaba y me trazaba la curva. Y ahora me quiero hacer la pregunta, ¿qué pasa si en vez de tener el puntito que está avanzando y mostrándome esta curva, qué pasa si ahora me imagino que voy a tener una curva y la curva completa va a estar evolucionando y va a estar de alguna manera trazando como el borde de una superficie? Y si lo piensan, eso es lo que les mostré al comienzo. ¿Sí? Eso es lo que les mostré en el caso del Tetris y en el caso del hielo. ¿Sí? Y aquí hay otro video más, que también puede ser difícil entender qué es lo que está pasando, pero les cuento. Este es un parque en La Rioja, en España. Y hay un bosque de álamos. Y estos álamos tienen unas pelusas blancas que caen al suelo, ¿sí? Que es lo que se puede ver al lado izquierdo. Y a alguien, no me pregunten cómo, se le ocurrió prenderle fuego a estas pelusas. Por favor, no lo vayan a intentar en sus casas, pero le prendió fuego a estas pelusas y el fuego empieza a avanzar. Pero estas pelusas se queman tan rápido que no alcanzan a prenderle fuego al pasto, y entonces el fuego avanza y tenemos este frente de combustión moviéndose hacia la izquierda. Bueno, creo que pueden adivinar ahora, o espero, cuál es la pregunta que me voy a hacer. ¿Qué tiene en común el borde del Tetris, el borde del hielo y el borde de este frente de combustión que está avanzando? O dicho de otra forma, ¿hay alguna manera de describirlos de manera común? ¿Sí? ¿Existe algún análogo de algo así como la curva de Gauss en ese contexto? Y la respuesta es que sí. Es algo que se conoce como el punto fijo KPZ, es un nombre técnico, y es lo que estoy tratando de simular ahí. Y esto fue fruto del trabajo de muchos matemáticos, muchos físicos durante, a estas alturas, ya casi 40 años, que finalmente llevaron en algo que pudimos hacer con un par de colaboradores hace algunos años, a una descripción súper clara de qué es este objeto. Entonces tienen que imaginarse en este objeto que está creciendo hacia arriba, como la curva gaussiana, de alguna manera, que le está correspondiendo, ¿sí? Como esta cosa universal, no es gaussiana, pero esta cosa universal que describe al movimiento de este frente, ya sea del Tetris, del hielo, del fuego, o muchos otros. ¿Sí? Entonces, les quiero mostrar algunos más. Por ejemplo, se pueden imaginar en el borde de un papel que se está quemando. ¿Sí? Entonces, cuando uno le prende fuego a un papel, ese frente empieza a avanzar y avanza con los mismos patrones que les mostré antes. Ese es uno. Otro ejemplo bien distinto tiene que ver con crecer una colonia de bacterias en un plato de Petri. Entonces, si uno tiene esta colonia de bacterias que está creciendo y va mirando el borde de la colonia a medida que esa colonia está creciendo, de nuevo, se ven este mismo tipo de objetos, este mismo tipo de distribuciones que corresponden a la simulación que les mostré antes. Otro ejemplo, estas son fotos de un tumor creciendo, un tumor de piel creciendo. Y de nuevo, el borde del tumor tiene las mismas características, ¿sí? Se comporta de la misma manera que la que les mostré antes. Y quizás una última, que es un poco más complicada. Esta imagen viene de un experimento que hicieron unos físicos japoneses hace ya varios años, que involucra turbulencia en cristales líquidos. Pero lo bonito de esto es que estos físicos pudieron medir exactamente las predicciones que hace la teoría que les estoy contando. Entonces ahí pudieron ir a medir con todo detalle y ver que las distribuciones que aparecen corresponden a las de esa simulación que yo les mostré. Y después hay algunos ejemplos que son
súper distinto. ¿Sí? A lo mejor son sorprendentes, que no tienen nada que ver a primera vista con el crecimiento de una interfaz. Acá les doy un ejemplo, y este es el ejemplo de si estoy en una ciudad, por ejemplo en Santiago, y quiero ir de un punto a otro punto. Entonces le quiero preguntar a alguna aplicación, no sé, como Google Maps o como Waze, ¿cuánto me demoro? ¿Cuál es la ruta óptima para ir de este punto a este otro punto? ¿Y cuánto me voy a demorar? Y entonces, bajo ciertas hipótesis, acá estoy idealizando, pero si me imagino que el tiempo que me demoro en pasar por cada calle es aleatorio y más o menos independiente, resulta que ese tiempo, el tiempo que me voy a demorar de ir de acá a allá, también puede ser descrito por estas mismas distribuciones que les estaba contando. Así que realmente aparece en muchos lados. Hay un ejemplo más que no tengo mucho tiempo para describir, pero tiene que ver de nuevo con algo que parece similar, aunque es un poco distinto, y tiene que ver con cuánto tiempo tengo que esperar la micro en un paradero. Y bajo ciertas condiciones de nuevo aparecen el mismo tipo de objetos. Ya, esta es una charla de matemáticas, así que tenía que terminar, al menos en algún momento, mostrarles una ecuación. Ahí hay una ecuación, esa se llama la ecuación de KPZ. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que aprendimos? Primero aprendimos que existe este fenómeno de universalidad, que a mí nunca me deja sorprender. Y acá teníamos 3 ejemplos, la curva de Gauss, el movimiento browniano y este punto fijo KPZ. Y lo que nos hace darnos cuenta es que fenómenos complejos que pueden parecer muy, muy difíciles de estudiar, finalmente tienen un comportamiento que es común, y eso nos permite entenderlos, nos permite modelarlos y nos permite muchas veces incluso manejar sistemas complejos en la realidad. ¿Sí? Y lo segundo que espero que sea claro de la charla es que la matemática es una ciencia o una disciplina viva, súper activa, un poco distinto quizás a lo que uno se imagina cuando se piensa en un curso en el colegio, un curso de cálculo en la universidad. Es una disciplina que nos da herramientas, nos da un lenguaje y nos da un marco conceptual para hacernos preguntas interesantes sobre el mundo, tratar de responderlas y utilizarlas en la realidad. Muchas gracias.